Buen día, muy buenos días a todos. Ahora empezamos las nuevas jornadas, Plan Health Summit, con este bloque dedicado a la investigación y el desarrollo para una agricultura sostenible. Yo tengo el honor de presentar a dos doctoras, dos grandes científicas que trabajan en este campo. La primera ponente será Cristina Alonso Alija, es doctora por el Instituto Químico de Sarriá. Ella estudió química, es licenciada en química e ingeniería química, haciendo aquí el doctorado en química orgánica. Actualmente es asesora senior de sostenibilidad después de haber trabajado durante 26 años en la empresa Bayer, y su moto es traducir la ciencia en beneficio de la sociedad. Y esto marca pues, las actividades que está teniendo ahora. Participa en programas de educación, en asociaciones de industria, en eventos multisectoriales, muy activa en redes sociales y siempre en el campo de innovar, la ciencia para el progreso, transparencia, diversidad e inclusión. En este campo también ha trabajado en cuestiones de... tenía aquí una cosa que me parecía muy importante, de derechos humanos. Bueno, su experiencia profesional y personal también ha ocupado pues, actividad en muchos países, ha vivido y ha trabajado en los Países Bajos, en Argentina, en España, por supuesto en México, en Alemania y en los Estados Unidos. Tiene premios de entidades reconocidas por su actividad profesional y es una de las, lo tengo que decir, una de las 500 personas destacadas como mujeres en Alemania en cuestiones científicas de sostenibilidad. Así que cuesta mucho intentar presentarte en breve porque tu carrera es muy, muy amplia. Y después presentaré a Ana. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues Cristina, cuando quieras. Gracias. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Vale, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Y muchas gracias al IQS por la invitación a ser parte de estas jornadas. Yo pasé 10 años aquí, con lo cual para mí siempre es como emocional también subir las escaleras que subí 10 años por la Riera y llegar aquí y bueno, y hoy estar delante de todos vosotros. Realmente muchos de vosotros sois mucho más expertos que yo en el área de agricultura, o sea que lo que quiero hoy es sobre todo transmitir cuáles han sido mis experiencias, mis aprendizajes en los temas que reúnen a la agricultura y a la sostenibilidad en estos años. Bien, quizás para empezar, cuando uno se llama asesor senior significa que normalmente ha entrado un ciclo nuevo en una carrera. Sí, he trabajado 26 años en Bayer y desde finales del año pasado pues soy independiente y ahora dedico el tiempo a las cosas que me interesan mucho, que me motivan. Bueno, y una de ellas es ser parte, por ejemplo, de estar aquí con todos vosotros y haber sido parte del comité científico. Y bueno, creo que solamente hace falta abrir los periódicos para leer sobre el cambio climático, sobre sostenibilidad, está en todas partes. Pero yo encuentro siempre, quizás ahí es un poco mi background científico, me interesa, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son los números detrás? ¿No? Y entonces quiero empezar con todos vosotros un poco pensando, bueno, cuando hablamos de cambio climático hablamos de emisiones, pero ¿de qué emisiones somos nosotros responsables como personas? Y no sé si alguien sabe, si alguien ha hecho, seguro que sí, alguien ha hecho un poco los deberes de decir cuánto emito yo por el hecho de estar aquí en este planeta. ¿Alguien se atreve? ¿No? Bueno, pues lo digo yo. Y aquí os lo enseño un poco. Yo lo he hecho, la Agencia de Medio Ambiente alemana nos pone en nuestras manos una calculadora para ver qué es lo que emitimos y cómo nos comparamos, por ejemplo, a lo que es bueno, personalmente a un alemán medio en este caso. Un alemán medio emite unas 10 toneladas de equivalentes de CO2 al año y con eso contribuye pues, en su parte al cambio climático. Y bueno, ¿cómo las emiten? Pues básicamente hay 4 grandes bloques que contribuyen a esto. Una es la vivienda, ¿no? Cómo vivimos, qué electricidad usamos. Uno es este gran bloque. El segundo es la movilidad, que es muy importante, cómo nos movemos, qué transportes usamos.
El tercero, que es el que nos va a ocupar hoy, es la alimentación. ¿Qué decidimos comer? ¿Cómo compramos? ¿No? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que no consumimos y tiramos, por ejemplo? Y el cuarto es el consumo en general, ¿no? ¿Qué nos compramos? ¿Qué ropa me pongo? ¿Cuánta ropa me compro? ¿Qué es lo que compro que no necesito o que necesito? Y luego, por ejemplo, las emisiones públicas. Y creo que esto es muy interesante porque nos da una idea de a qué nos estamos refiriendo. Y la parte azul soy yo, ¿no? Es Cristina, comparada con un alemán medio. Bueno, y ahí podéis ver también un poco cuál es nuestra área de influencia personal, porque todos nos quejamos, pero bueno, a lo mejor todos tenemos que hacer algo también, ¿no? Por ejemplo, en temas de vivienda, pues nosotros compramos energía verde, mi marido es alemán, en casa se calienta poco, etcétera. Entonces, vivimos en una casa moderna, con lo cual muy bien aislada, etcétera. O sea que ahí somos un poco mejores. En movilidad soy mala, peor, porque viajo mucho en avión. Tengo que decir que no tengo coche. Cuando tenía coche tenía aquí 3 toneladas más que he abandonado por el hecho de utilizar solamente transporte público desde hace un año. Y en alimentación pues soy un poquito mejor que el medio, basado en que como muy poca carne, en el tipo de productos que como, etc. Y en consumo soy mala. ¿Por qué? Porque básicamente esto correlaciona con el nivel, digamos, salarial y el nivel de vida que tenemos. Y yo he tenido la suerte de trabajar en una empresa que me ha permitido también pues, ganarme muy bien la vida, y esto correlaciona. Con lo cual esto da una idea. Y creo que muy importante, un poco también para conciencia, es que lo que yo hago es, soy capaz de contribuir a evitar emisiones adicionales por el hecho de decisiones que yo tomo. Por ejemplo, cómo invierto mi dinero. No voy a hacer aquí una charla financiera, pero bueno, yo soy de esas personas pues, que decide invertir pues, en ciertas cosas como tecnología climática, etcétera, y con esto pues, hago ciertas reducciones, ¿no? O sea, esto un poco para daros la idea. Hoy estamos hablando de este tema de la alimentación, que aquí puede parecer pequeño, pero es uno de los bloques significativos y uno de los bloques en los que para muchas personas, los alemanes son bastante conscientes de ello, y en España creo que igual, pero en muchos países realmente esto es muy alto. Y este es el bloque que vamos a hablar hoy. Y cuando ahora pasamos al mundo alimenticio y sobre todo a la agricultura, que es el tema que nos ocupa hoy centralmente, bueno, creo que aquí no tengo que explicar lo importante y lo dependiente que es la agricultura de los recursos naturales. Tiene una dependencia absoluta de la biodiversidad. Se ha hablado mucho de polinizadores, pero de microorganismos, de los flujos acuáticos. Es básicamente inherente a la biodiversidad, la cual necesita para poder producir. Y creo que muy importante es que prácticamente más de un cuarto de las emisiones globales se deben a la cadena alimenticia, lo cual nos da una idea de la magnitud que esto tiene. Y para mí es muy significativo el pensar que el 50% de la superficie terrestre habitable se dedica a la agricultura, y realmente veremos que es uno de los impactos fuertes en lo que es cambio climático. Y muy presente también en esta zona es que el 70% de la extracción de agua dulce se va para la agricultura, y si pensamos solamente el arroz, a nivel mundial es más de un 40%. O sea, vemos la dependencia completa que tiene del agua y el impacto que tiene en el agua y por qué necesitamos preservar estos recursos naturales. Y a la vez la agricultura no es algo que es simplemente, bueno, elegimos tener o no tenerlo, pero la agricultura tiene una función esencial en la vida humana, y es alimentar a los hoy 8.000 millones de personas. En el 74, cuando empezaron las jornadas, éramos la mitad en el planeta, 4.000, somos muchos más. Se estima que llegaremos a 10.000 millones antes de que se empiece a autorregular. Y todavía mucha gente, ¿no? Más de casi 300 millones, tienen todavía una inseguridad alimenticia muy significativa, con lo cual la agricultura claramente es esencial para nuestra vida, juega un papel fundamental en muchas de las economías, también en la española, y depende y repercute en los recursos naturales. Ahora vamos a fijarnos un momento, y esto luego creo que las diapositivas se ponen a disposición, pero si no lo conocéis, un recurso que a mí me gusta mucho utilizar es
Our World in Data, nuestro mundo en datos, donde encontraréis datos comprobados y científicos sobre muchos temas. Y esto da una idea de, bueno, de dónde vienen este 26% de las emisiones a nivel mundial en la agricultura. Y lo que vemos es que a veces pensamos, es el transporte. Bueno, no, el transporte realmente ocupa poco, un 6%. Las emisiones vienen realmente de tres grandes bloques. Una es del uso de la tierra, el uso de la tierra para la agricultura, sobre todo el uso de la tierra para ganadería. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente también el uso de la tierra para la agricultura significa que se deja de utilizar para bosques, etc. La producción en sí, la producción de cultivos, es el otro gran bloque, en este caso sobre todo para el consumo humano es el gran bloque. Y luego el tercero es todo lo que emiten la ganadería, ¿no? Sobre todo en términos pues, de metano, de emisiones de los animales y varios otros componentes. Y este cuarto bloque es lo que es la cadena alimentaria, la cadena de valor. Con lo cual, esto nos demuestra, si ahora empezamos a poner las piezas, es todos sabemos, esto no lo he repetido, pero creo que todos hemos entendido que se tienen que reducir las emisiones a nivel global si queremos evitar un calentamiento de más de 1,5 grados. Eso yo creo que no lo conseguiremos, pero espero que nos quedemos por debajo de 2 grados. Tenemos básicamente que reducir nuestras emisiones hasta el 2030 a la mitad. Y normalmente el sitio donde mejor se puede reducir y trabajar es en esos sitios en los que el impacto es más grande. También nos ofrece mejores vías de solución. La agricultura, digamos la cadena alimenticia, con un cuarto de las emisiones globales es un buen sitio de trabajo, pero cuando hacemos aquí un zoom a lo que está pasando, bueno, vemos que realmente tiene muchos componentes y que no lo podemos hacer solamente de una manera. Por ejemplo, en otras áreas podemos decir, eliminamos completamente los fossil fuels, ¿no? los combustibles. Pero aquí realmente es un grupo de componentes, ¿no? Entonces, ahora vamos a buscar un poco, bueno, todos hablamos de agricultura sostenible, pero ¿qué es realmente la agricultura sostenible? Yo voy al supermercado y todo es sostenible. ¿De qué estamos hablando realmente? Yo creo que para entender lo que es la agricultura sostenible, lo que hay que entender es lo que es el desarrollo sostenible. Y creo que lo que nos sirve mejor para entenderlo es una definición que no es nueva, que es del 87, y es de las Naciones Unidas, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Cuando trasladamos esto a la agricultura, quiere decir satisfacer las necesidades del presente es una alimentación sana y suficiente a todo el mundo que vive en este planeta, a las 8.000 millones de personas que viven en el planeta, a la vez sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, con lo cual esto significa, dada la dependencia de los recursos naturales, que mantenemos y cuidamos estos recursos naturales o incluso los regeneramos. Y esto nos permite entender lo que es la agricultura sostenible. Tiene que ser económicamente viable, este es el principio, ¿no? Es un sector importante, es un sector que crea riqueza y es un sector en el que la gente que vive de la agricultura tiene que poder vivir de ello, con lo cual tiene que ser económicamente viable, además tiene un impacto social enorme en todas las áreas en las que es tan importante. Y tiene que ser productiva, no es un hobby, tiene un claro objetivo, que es producir para la alimentación. Tiene que ser eficiente en el uso de recursos naturales, sí, pero también de recursos no naturales, porque tenemos que pensar que cualquier recurso que se genera y no se utiliza es lo peor que podemos hacer. Eso es lo que realmente ha usado recursos naturales que no van a ningún sitio. Y tiene que ser protectora de los recursos naturales, obviamente por todo lo que hemos visto, e incluso ahí cuando empezamos a hablar de agricultura regenerativa, ser capaz de incluso recomponer
y reinstaurar recursos que a lo mejor en el pasado se han ido perdiendo y sabemos, escucharemos un poco más, sabemos que hay caminos para ello. Entonces, es interesante cuando escuchamos, sabéis que tenemos todas las conferencias de cambio climático, por ejemplo, que hay una vez al año, la llamada COP. Yo he participado en algunas de las conferencias de cambio climático últimamente y lo que hemos visto es que hasta hace 3 años la agricultura no era presente. Todo se hablaba de los fossil fuels, de todos estos temas, pero la agricultura estaba muy poco presente. Y fue hace 2 años que empezó a tomar presencia y a decir, bueno, este es un sector del que tenemos que integrar porque tiene una gran capacidad de acción en este área. Y ya el año pasado fue cuando se llegó al primer acuerdo por una gran cantidad de países en los que se dijo que se tiene que tomar acción clara contra el cambio climático a través de la agricultura, de una agricultura sostenible. O sea, es la primera vez que se ha puesto en la agenda y ahora ya se ha conseguido que en las conferencias del cambio climático haya por lo menos un día completo dedicado a agricultura, lo cual es muy bienvenido en mi opinión. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, siempre escuchamos estas 2 áreas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que mitigar. ¿Qué podemos hacer para intentar mitigar o reducir el cambio climático? No podemos seguir así, tenemos que reducir las emisiones. Y la segunda parte es tenemos que adaptar, porque la realidad es que el cambio climático ya ha llegado. Ahora podemos mitigar el resto, pero ya hoy tenemos que adaptarnos. Y hay muchas discusiones a nivel global y sabéis que a veces, o siempre es muy político, algunos países dicen solo mitigamos y da igual la adaptación y otros dicen no, solo adaptamos, da igual el cambio que venga, ¿no? Aquí escuchamos algunas voces, por ejemplo, Estados Unidos en el pasado, etc. Ocupémonos de adaptar y bueno, aunque el mundo sea más caliente no pasa nada. Bueno, la agricultura tiene un rol muy claro y muy significativo en las 2 patas, en la mitigación y en la adaptación, y puede actuar muy efectivamente en las 2 áreas. A nivel de mitigación, me quedo seca. Bueno, a través en la mitigación, la agricultura tiene varias áreas donde tiene un impacto muy claro. Y a veces quizás resultan un poco sorprendentes para la gente, no para vosotros, pero para la gente que no está tan al tanto de este mundo. El primero es frenar el cambio del uso de la tierra, ¿no? Tierra que deja de ser agreste, que deja de ser bosques o que dejan de ser áreas no sé cómo se dice, pero bueno, ¿no? ocupadas por hierbas y pasan a ser áreas cultivadas, son áreas que realmente es detrimental para muchas cosas, es para el cambio climático, también tiene un efecto en la biodiversidad, etcétera, etcétera. O sea, si recordamos el gráfico que os he enseñado antes, el frenar el cambio del uso de la tierra es una parte significativa. Si pensamos que gran parte de ese impacto es sobre todo no para la alimentación directa de seres humanos, sino de animales, ahí tenemos claramente algo que nos tenemos que plantear como humanidad y es, bueno, cuánto se necesita para alimentar animales y al final, bueno, cuánta proteína animal tenemos que comer y de dónde proviene. La segunda que es esencial es evitar el desperdicio alimentario y esta es una que uno diría casi es como la obvia. Si pensamos, el último reporte acaba de salir hace un par de meses, el índice de desperdicios y de la FAO, y vemos que más o menos un 30% de los alimentos producidos se desperdician. Más o menos a nivel mundial un 18% es en la cadena, digamos, desde que se ha producido hasta que se ha distribuido, hasta que ha llegado a nuestras casas, hasta que lo hemos tirado porque no nos lo hemos comido, y un 12-13% es desde el campo, ¿no? Que también vemos que hay muchas pérdidas. Esa es más o menos la distribución.
Si pensamos este 30% de productos que a nivel global se desperdician, son responsables de un 8 o un 10% de las emisiones totales mundiales. Totales. Ahí estamos utilizando como humanidad, estamos generando algo que para generarlo necesita un montón de recursos, necesita agua, necesita recursos naturales, no naturales, y que luego es responsable de emisiones y luego además vuelve a emitir cuando esos desperdicios, bueno, pues se descomponen, etcétera. O sea, esa es un área súper difícil, pero es un área de acción imprescindible. Y hay países que han tomado acción y han demostrado que es posible realizar un cambio. Pero creo que es uno que además nosotros personalmente, como personas, podemos ocuparnos de ello y por lo menos hacer esa contribución. Y el tercero que he hablado es realmente de rebalancear los hábitos alimentarios. Y eso es en muchas áreas, que es desde cuánta proteína animal tenemos que comer y de dónde proviene esta proteína animal, de qué tipos de animales, de dónde vienen estos animales, qué tipo de agricultura o de ganadería, cómo se han producido. Y buscar sustitutos no quiere decir ser vegetariano, ser vegano, pero pensar realmente cuál es el consumo que tenemos que hacer y cómo lo podemos rebalancear. Y el cuarto, que no está aquí, es por supuesto, y hablaremos de ellos, es progresar en sistemas agrícolas sostenibles y sobre todo hacer uso de la innovación. Y para mí la innovación es tanto la innovación científica actual como la innovación de incluir conocimientos que están muy anclados desde hace muchos años en lo que es la agricultura que hoy queremos ver, ¿no? Y a la vez la agricultura tiene que adaptarse porque Jordi lo ha dicho, desde que hay plagas que vienen hoy que no estaban antes, producir en condiciones climáticas extremas, con menos agua o con demasiada agua o agua en el momento que no toca, con estaciones cambiadas, son algunos de los ejemplos en los que la agricultura ya hoy tiene que estar produciendo en estas nuevas situaciones porque las situaciones han cambiado ya. Bueno, como decía, yo creo que estamos en un momento también de grandes oportunidades. Soy una persona que me gusta ver las oportunidades, de grandes oportunidades, porque hay muchos conocimientos nuevos que nos pueden permitir y nos permiten ya, y veremos algunos ejemplos, producir de una manera diferente. Y yo creo que esto se tiene que ver como un ecosistema. Es una de las complejidades que tiene el mundo actual y es que todos los cambios tienen que ser sistémicos. No podemos solo pensar en una cosa, fitosanitarios sí o no, o genómicos sí o no, edición genética sí o no, sino que tiene que ser un sistema que nos ayude a progresar. Y hay muchas áreas que juegan un papel en esto, ¿no? Desde semillas y las oportunidades de la edición genética, escucharemos mucho más de Ana en esto, a nuevos métodos fertilizantes. Sabemos que los fertilizantes a través del óxido nitroso son uno de los componentes que contribuyen al cambio climático claramente, además en grandes volúmenes. Sistemas de labranza que ya estaban antes y que realmente tienen una importancia, como el no-till, ¿no? Para capturar el carbono del suelo. Creo que las tecnologías digitales, inteligencia artificial y de precisión son esenciales para pasar de un uso de fitosanitarios en todas partes a allí solo donde se necesitan. Y un tema que ha dicho Jordi y que yo creo que es esencial es, por ejemplo, la oportunidad para la capacitación. En temas tan complejos creo que la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades de simplificar la información y hacerla llegar ahí donde es necesaria. Tecnologías de aplicación diferentes, modernas, mucho más al punto donde se necesitan. Y habéis visto ya mucho el mercados de carbono, ¿no? También que los agricultores empiezan a ver la oportunidad de no solo vender su cosecha, pero también vender certificados de carbono. ¿Están debatidos? Sí, pero yo personalmente creo que es un vehículo importante durante los próximos años.
Y quizás porque estamos en las jornadas de fitosanitarios y hay mucho debate, bueno, en una agricultura sostenible entran fitosanitarios o no. Yo personalmente pienso que sí, tengo un pasado de trabajar en el área de fitosanitarios, pero también he sido muy crítica con ellos. Una de las cosas que he hecho, por ejemplo, fue lideré el re-registro de glifosato en Europa a través de las empresas, a la vez siendo muy crítica con cosas que yo creo que se tienen que cambiar. Y por ejemplo, o sea, aquí he puesto algunos de los temas que yo creo que son importantes, juegan un papel clave para la producción alimenticia y en unos países más que otros, pero son imprescindibles para, por ejemplo, combatir muchas plagas y lo vemos en muchos lugares del mundo, pero tienen que estar integrados en un sistema agrícola en el que hay muchas otras oportunidades de utilizar otras vías que no es necesariamente un fitosanitario. Yo pienso que con las oportunidades digitales que hay hoy en día hay una gran oportunidad de optimizar su uso, ¿no? Para usarlos en el momento y en la cantidad que son necesarias y no de más. Creo que a nivel de diseño y de empresas de investigación como la que yo trabajaba, hemos visto un gran avance que tiene que seguir de incluir, por ejemplo, la seguridad desde la fase de diseño. Ya se ha hecho en el pasado, pero se puede hacer mucho más porque hoy tenemos muchas más oportunidades en modelos de algoritmos, ¿no? De entender cuál es la exposición, etcétera. Y esto tiene que ser parte de la optimización desde el principio. Y a mí, por ejemplo, me sorprendió gratamente ver que ahora, cuando medimos la innovación de cualquier producto, antes se miraba más, bueno, cuál es la resistencia, cuál es la producción, pero ahora también se mira cuál es el consumo de agua, cuál es el impacto en las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Estos factores tienen que entrar y también la sostenibilidad tiene que entrar desde el principio, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene medioambiental, etcétera, etcétera? Y esto significa cambios en los procesos de investigación y de innovación. La evaluación regulatoria, en mi opinión, está anticuada porque sigue mirando un producto y creo que tiene que empezar a haber sistemas y nuevos indicadores, y esto es un tema complejo que daría para otra charla completa. Y luego creo que también lo hemos escuchado, el consumidor tiene sus preferencias, el agricultor tiene sus necesidades y la innovación no se puede hacer de espaldas, sino que se tiene que hacer de forma conjunta. Y con esto os dejaría con mis 3 conclusiones. Y es claramente el mundo, nosotros para vivir necesitamos una agricultura que sea productiva y que sea sostenible, que garantice las necesidades de hoy y no comprometamos las de mañana, que van a ser iguales o más. La innovación proporciona vías de acceso y vías de oportunidad para este trabajo. Y tercero, que creo que es esencial, tenemos que pensar en soluciones sistémicas que incluyan a la cadena alimenticia completa. Y esto es una manera de pensar que empieza a ser muy diferente y que espero que todos juntos la movamos hacia adelante. Muchas gracias y, bueno, para cualquier cosa hablamos luego. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que ha sido una presentación muy interesante. Has tocado temas que seguramente invitarán a polémica. Creo que no lo hemos dicho antes. Esperamos que todos se puedan quedar a la sesión de la tarde, porque ya ahora has tocado algún tema como la consistencia del sistema regulatorio que tenemos, o si la agricultura, que tiene que ser un sumando en el cambio climático. Alguien a lo mejor puede pensar, bueno, aquí veo en la audiencia gente que representa a los productores, a lo mejor se sienten un poco víctimas ahora porque al ser el 50% del suelo, al ser la cantidad de agua que es, tiene que estar en la ecuación, pero quizás es un sector que es más fácil apretarlo que otros. Todo esto va a ser muy interesante y serán temas que se irán tocando durante el día. También has hablado de la tecnología, de la I+D, de los sistemas de aplicación, de todo lo que está cambiando. Esto, tu perfil y experiencia como directora de portafolio de Regulatory de Bayer tantos años hace que sea muy importante escucharte porque tienes datos de todo lo que estás diciendo.